Grabación a partir de este momento. Entonces los riesgos de incorrección material se me dan en un momento determinado respecto al resultado en los estados financieros. Entonces cuando van y voy a verificar que la persona que me debe cotejar, que es que me está dando como aquí en la parte de abajo, la persona que me debe cotejar lo que me llegó y contar con lo que cotejarlo con la factura no lo hace, ¿eso me afecta a los estados financieros? Claro que sí, porque entonces yo voy a tener un faltante o un sobrante de inventario, regularmente es faltante. Y así sea sobrante. Lo que nos han enseñado regularmente cuando hacemos arqueo es donde sobra, falta. Falta control, falta revisión, falta algo, pero falta. Es lo que, no sé si a ustedes, pero eso es como le enseñaron a mí en la contabilidad de Coquito. Cuando nos decían, van a hacer un inventario, pero donde sobra, falta. Entonces, eso es importante. Entonces, ¿eso me afecta a los estados financieros? Claro que sí, porque entonces me está afectando el inventario, me está afectando un mundo de cosas y entonces en últimas estoy pagando por algo que no estoy recibiendo. Eso sí me afecta a mí. Ahora, esos riesgos también pueden estar relacionados con las afirmaciones que se dieron sobre determinados tipos de transacciones, sobre saldos contables o sobre información a revelar. Recordemos que hay un momento en el cual yo le digo al representante de la empresa, al gerente, al director o como se llame la alta dirección en su momento, donde yo le digo, certifíqueme y confírmeme, certifíqueme mediante un documento que lo que usted me está entregando es el conjunto de la información que yo requiero para ejercer en debida forma mi auditoría. Entonces, si él me lo certifica, quiere decir que en un momento determinado, ese riesgo de esa incorrección material puede estar afectando las afirmaciones que él me está dando sobre los determinados tipos de transacciones. Si él me está verificando a mí eso, si él me está certificando eso, entonces esa incorrección material me está afectando la afirmación que él me da porque es falsa. Entonces pueden estar relacionados con este tipo de situaciones, o bien con los estados financieros o bien con las afirmaciones que nos dan sobre los saldos contables, sobre una información a revelar o sobre determinado tipo de transacciones. También se puede darnos necesariamente con el gerente o el contador o el revisor fiscal o la auditoría interna que se haya llevado a cabo. Cuando hablamos también de tipo de riesgos de incorrección material, seguimos con la NIA 200 A34 a 40. Ahí nos hablan de dos tipos de riesgos, el riesgo inherente y el riesgo de control. Cuando el riesgo es inherente, ¿a qué se refiere? A una significativa incertidumbre en la estimación de cálculos. Ese es inherente. O cuando se refiere también a circunstancias externas. Aquí les pongo un ejemplo. Por ejemplo, los desarrollos tecnológicos que pueden ocasionar que yo tenga productos obsoletos en un momento determinado. Y eso se da mucho en la tecnología. En la tecnología se da mucho que hoy, por ejemplo, en el diario vivir, usted compró un celular y es de última gama y es lo non plus ultra y usted está, mejor dicho, sacando pecho con su celular. Y de pronto hubo una actualización de ese celular en 15 días y ya el suyo ya no es la última porque hay otro que lo tumbó. Ya empieza a ser obsoleto. Y el que fue anterior a ese y el que fue anterior a ese ya son equipos obsoletos. E incluso se dan casos en los que el software ya para ese ya no se consigue. Ah, no, es que como ese es de referencia tal, ya no sé, ya ese se desactualizó y ya quedó out. Entonces ya no le puede instalar tal programa, entonces ya el WhatsApp le falla, y entonces ya le fallan otros programas porque ya está obsoleto. Ese se da mucho. Y ese sería un riesgo inherente. ¿Por qué? Porque se debía a un cambio de tecnología. Yo no lo esperaba. Yo simplemente compré, los equipos que yo compré fueron de última tecnología. Todos los equipos acá, mejor dicho, son táctiles, eso medio lo mira usted y ya casi que le hace todo lo que usted quiere. Pero de un momento a otro hubo un desarrollo tecnológico con el cual me dejó los equipos out. Entonces, es un riesgo inherente y que lo vivimos a diario con el avance tecnológico que hay como permanentemente, lo vivimos a diario, personalmente y en las empresas. ¿Pensaba el gerente cuando compró equipos para toda la empresa que eso iba a ser obsoleto en un momento determinado? No, no lo pensó.
pero ahí está el riesgo. También se da, aquí les tengo un ejemplo, que es por el entorno de la empresa que puede llegar a afectarla. ¿Qué ejemplo puede ser? A ver, de pronto tenemos una empresa con un goodwill, tenemos una empresa bien ubicada y un goodwill ya tiene sus añitos en el mercado. Vamos al caso, bueno, claro que yo no conozco las edades de ustedes, pero por las fotos sí noto que en la mayoría son como relativamente jóvenes. Vamos al caso de no sé cuántos de acá recuerdan en Pereira cuando lo que es el centro comercial Ciudad Victoria era la plena galería en el centro de Pereira. Entonces, mire, ahí ocurrió el contrario, pero vamos que fuera, por ejemplo, que no ocurrió lo que ocurrió en ese entonces, sino que fuera el contrario, que es un centro comercial en este momento, que yo tengo mi empresa alrededor o al frente del centro comercial Victoria, y entonces vamos al almacén Éxito que queda ahí cerca del centro comercial Victoria, Ciudad Victoria, y está bien posicionado y entonces tenemos buena gente que llega a visitarnos a nosotros, vienen incluso a pie porque están ahí cerquita en el centro y llegan con facilidad al Éxito. Y entonces vamos a hacer lo que ocurrió a la inversa, que en vez de haberse modernizado, en este momento dijeran, no, van a tumbar el centro comercial Ciudad Victoria porque el alcalde decidió que ahí debe quedar la plaza de mercado de la ciudad porque la tiene por allá en la 40 y por allá nadie va, entonces quiere que todo el mundo acceda a la plaza de mercado. Entonces nos tumba el centro comercial, todo el centro comercial Victoria y vuelve la plaza de mercado lo que era antes ahí, lo que llamábamos comúnmente como la galería. ¿Creen ustedes que la misma gente que va en este momento al Éxito, que incluso va uno caminando desde las 17, desde las 6, de las 18, voy allá al Éxito, voy al otro Éxito de las 19, de que queda con la novena entre 18 y 17, y no lo encontré allí, voy al otro Éxito, ¿creen ustedes que iría la misma gente? No. ¿Por qué? Porque es que ya el entorno me bajó la categoría de mi empresa, y eso le puede ocurrir a cualquier empresa. Entonces, mire, lo que creía en un momento determinado que era una empresa que bien posicionada, de pronto le dañan su entorno, ya entonces aquí pusieron que un lavadero de autos, que allí me pusieron una serie de centros de recreación nocturna, como hoy me dijo alguien, y los demás dijimos bebederos y rumbeaderos, donde me ponen una serie de lugares por ahí, de residencias, donde de pronto me van a dañar como la reputación del entorno. Entonces la gente que venía aquí, estrato 4, 5, ya va a decir, oh, ya por ahí no voy, no, ya si usted se sale de ahí yo vuelvo, pero es que ya en este momentico difícil el acceso por allá, ya el parqueo, no hay forma de uno dejar el carro en alguna parte. Entonces eso sería un riesgo inherente. Todos esos son riesgos que se corren, pero que son por circunstancias externas o por una incertidumbre que puede ocurrir, que es como lo de la tecnología. También me habla esta NIA de un riesgo de control. Este es respecto al control interno de las empresas. Es función de la eficiencia, eficacia del diseño de implementación y mantenimiento, del control interno, de las medidas de control interno que se toman al interior de la empresa y que pueden conllevar a que no se consigan los objetivos para los cuales fue creada esta empresa. Entonces, ese sí es un riesgo de control, que las medidas de control, que todos los movimientos o medidas de control que se deben tomar a nivel de la empresa, las tomen en su momento. ¿Para qué? De tal manera que no me vayan a afectar la consecución de los objetivos. Entonces, ese sí es como ya respecto a las medidas que hemos visto en el transcurso de la tutoría. Entonces ya vamos a conformidad con las NIA aplicables. En circunstancias excepcionales, el auditor puede considerar necesario no cumplir el requerimiento de una NIA. Este es a juicio, vuelve y juega, a juicio profesional. Habrá momentos en que el auditor dice, no, esa NIA sencillamente no la voy a aplicar porque a mi juicio
no la considero apropiada para esta empresa. Y es válido. O sea, no necesariamente cuando usted ejerce el proceso auditor tiene que cumplir con todas las NIAs, ¿no? Imagine que le da esa posibilidad. Si a juicio profesional usted considera que esa NIA no la debe aplicar, no la aplique. Y sencillamente deja la manifestación. Esta no la aplico porque a mi juicio no aplica para esta empresa. Y en dichas circunstancias aplicará procedimientos de auditoría alternativos. Entonces él va a decir, vea, yo esta NIA no la aplico por estas situaciones, pero a cambio de eso voy a aplicar este ejercicio profesional auditor que lo considero pertinente y es válido. Debe documentar, eso sí, debe manifestar el por qué no aplica esa NIA, lo que les decía ahorita. Debe manifestarlo, pero le da la libertad, pero manifiéstelo. Dígale, pues dígame por qué no lo va a aplicar. Y entonces a cambio de eso, ¿qué otro procedimiento auditor va a aplicar? Y es válido. No tiene necesidad de que sea como obligatorio. Ya vamos a la NIA 201. 210. Esta 210 trata de las responsabilidades que tiene el auditor al acordar los términos del encargo de auditoría. Mire, esto lo vimos al comienzo y esta ya está aterrizada en la 210 con la dirección y cuando proceda con los responsables del gobierno de la entidad. Cuando hablan del gobierno de la entidad regularmente se refiere a una entidad pública. Entonces, mire, cuando hablábamos de la planeación de la auditoría, decíamos que era necesario conocer la empresa como tal. ¿Para qué? Para con base y conocer para qué es que yo voy a ser contratado. Venga, dígame, ¿usted qué persigue? ¿Usted qué quiere de mí al contratarme como auditor en esta empresa? Expréseme su necesidad para yo poder ir a conocer su empresa y adquirir la responsabilidad. Porque habrá momentos en los que yo le digo, no, hasta allá no alcanza. ¿Por qué? Porque usted no tiene esto, no tiene esto, porque la auditoría anterior usted no la acató por esto. Entonces, mi responsabilidad se va a limitar a, le sirve y este es el costo y estos son los requerimientos y vamos a establecer todo eso. Entonces, siempre en las responsabilidades es importante tenerlas muy presentes porque en el informe de auditoría tiene que estar reflejadas estas responsabilidades. Yo me le comprometí a, y eso es lo que le tengo que entregar. Eso me dice la 210. Tenga en cuenta las responsabilidades que usted va a adquirir. ¿Para qué? Para que después en el informe de auditoría se vea reflejada esa responsabilidad. Que usted si se comprometió a, debe responder. Por eso no se comprometa así a la loca. Haga un proceso de planeación de su auditoría. ¿Qué me dice a mí la NIA 210? Mire, usted tiene que tener en cuenta el objetivo y el alcance de la auditoría en los estados financieros. Entonces, en sus responsabilidades tenga en cuenta el objetivo y el alcance. ¿Qué persigue el que me está contratando y hasta dónde voy a llegar? La responsabilidad del auditor, mire, se lo repite y se lo repite en todos los términos. Entonces, aquí establece, mire, hay unas responsabilidades del auditor. Usted como auditor se compromete a, pero ojo, también hay unas responsabilidades de la dirección. Listo, señor. Yo me le comprometo a hacerle la auditoría a los estados financieros, a las inversiones, desde enero del 2018 hasta 31 de diciembre del 2019. Perfecto. Pero usted se me compromete a, y eso debe quedar claramente en la carta de aceptación. Entonces usted se compromete a relacionarme con la persona que me va a suministrar la información, validar que esa información que me entreguen sea adecuada y suficiente. Que si a mí me entregan evidencias de auditoría, sean acordes a lo que yo voy a ejercer. Y que no me escondan información. Entonces, comprométaseme usted a eso, a que la información que me la suministran sea la adecuada y la suficiente. De tal manera que a mí no me escondan información. Porque si a mí me esconden información, entonces el informe que yo le voy a entregar va a ser sesgado y no va a ser lo que usted quiere. Entonces ahí habla de responsabilidades de la dirección y responsabilidades del auditor. Habla que también debe haber una identificación del marco de información financiera aplicable para la preparación de los estados financieros. Entonces tiene que haber claramente el marco de información financiera, o sea,
¿Qué es la información financiera que a mí me van a entregar? Dígame claramente qué es lo que me van a suministrar. ¿Yo voy a hacer el arqueo o ustedes lo van a hacer y me lo van a suministrar? Debe haber una referencia a la estructura y contenido que se espera de cualquier informe emitido por el auditor y una declaración de que pueden existir circunstancias en las que el contenido y la estructura del informe difieren de lo esperado. Esto es claro dejarlo, pero bien expreso. Que el contenido que usted espera sea lo que yo le entregue, pero que esto tiene que estar ligado con la información que usted me va a suministrar. Si usted a mí no me suministra o no me contacta con las personas que me van a entregar la información que yo requiero, obvio yo no le voy a poder entregar a usted un informe acorde a la realidad. Pasamos a la NIA 220, donde dice el control de calidad de la auditoría de los estados financieros. Esta NIA ni debiera existir. ¿Qué me está diciendo a mí? Que usted tiene como auditor la responsabilidad de tener unos procedimientos de control de calidad. O sea, si usted va a ir a verificar el control interno de la empresa, que sea acorde en los procedimientos, pues como mínimo usted debe garantizar que los procedimientos suyos, en los procedimientos suyos internos, en su equipo auditor, en su actuar como auditor, haya unos procedimientos de control de calidad. Que yo verifique eso. Trata cuando proceda de las responsabilidades del revisor de control de calidad. Siempre que yo garantice que al menos al interior de mi equipo auditor o en mi actuar si estoy individual, porque no necesariamente tengo que ir con un equipo, yo puedo actuar individualmente como auditor, en mi actuar yo, yo sea responsable en el control de la calidad de mis procedimientos. Entonces digo yo, pues eso ni debería existir, esta NIA no debería existir, pues porque es de lógica que si yo estoy haciendo una auditoría y estoy verificando las medidas internas, le estoy haciendo una evaluación al control interno de la empresa, pues obvio que yo tengo que tener control de calidad al interior de mi organización, pero sin embargo hay la manifiesta, porque casos se dan. Habrán quienes van y pretenden que hacer unos hallazgos sobre una empresa que es organizada y va a hablar sobre la desorganización de la empresa cuando le van a mirar los papeles de trabajo a él y están más desorganizados que la misma empresa. Muéstrame sus papeles de trabajo y se empieza a reblujar, por aquí están, ¿no? Entonces, pues, no debería existir, pero casos se dan, en que a veces el auditor está más desorganizado que la misma empresa que está auditando. Es lo que está queriendo prácticamente decir ahí. Si usted me va a ir a verificar allá los medios de control interno, los procedimientos y me va a evaluar y me va a entregar unos hallazgos y me va a evaluar el cumplimiento de la normatividad, pues como mínimo tenga usted un control de calidad al interior de su proceso auditor o de su equipo auditor. Cuando hablamos de la NIA 230, esta NIA 230 trata de la responsabilidad que tiene el auditor de preparar la documentación de una auditoría. Mire, es increíble. Pues uno a veces lee algunas NIAs y uno dice, pero ¿por qué? ¿Qué pretendió el legislador? Sería que a veces uno como que piensa, sería que este legislador, pues cuando uno habla de este legislador es un grupo de legisladores, sería que encontrar unos contadores muy desorganizados o unos auditores como divagando. Puede que sí, o puede que hayan dicho, esto es de lógica, pero dejémoslo ahí porque uno no sabe que de pronto haya un auditor despistado y, y no prepare la documentación de la auditoría y simplemente todo lo quiera entregar como de acá y empiece a entregar un informe y venga, y entonces el informe es suyo. No, yo les entrego como un breve resumen ahí en esa hoja, pero escúcheme que yo les voy a decir todo. No, venga, no, usted tiene que preparar una documentación de auditoría, usted tiene que preparar un informe y entréguelo escrito. En ese informe usted tiene que manifestar los hallazgos. En ese informe usted tiene que tener unas evidencias. Que si usted en el informe me está diciendo que las inversiones tuvieron un decrecimiento del 10%, pues muéstreme los documentos que usted revisó, a ver qué fue lo que usted miró, porque yo tengo en mi criterio como gerente de esta empresa un concepto diferente, pero muéstremelo. ¿Sí? Entonces, pareciera ilógico, pero ahí está.
le señala al auditor la responsabilidad suya de preparar la documentación de una auditoría. Entonces, es de lógica, pero bueno, ahí está. Y aquí le dice cuál puede ser la documentación de auditoría o para qué le sirve. Mire, es que usted debe preparar la documentación de auditoría para qué, mire, eso le facilita la planificación y ejecución de la auditoría. Es de lógica. Si yo en la planeación de la auditoría me siento y todo lo tengo como en la cabeza, no es que vea, yo voy a auditar esto y entonces voy a empezar a estudiar. No, aterrice todo eso que usted tiene aquí en su mente, lo que acaba de hablar con el señor, si hizo una reunión con la alta gerencia, levante un acta y establezca ahí lo que él le dijo y lo que usted se comprometió. Eso que le facilita, que tenga una planeación de una auditoría acorde con el proceso auditor y que cuando usted vaya a ejecutar su auditoría, sí, mire, es que esto se planeó. Venga, pero es que nosotros planeamos que íbamos a tener un experto acá, un médico, entonces contratémoslo. Eso ya se planificó. No que de un momento a otro lo cojan a usted por sorpresa, pero si usted sabía que iba a auditar una entidad del sector salud, un hospital, una EPS, una clínica, pues como mínimo, y si no tiene todos estos conocimientos eh, de todas estas observaciones que se hacen, pues como mínimo usted tenía que tener el concepto de un profesional. Pero entonces así de una a otra vez dicen, ay no, necesito un médico, entonces va y lo contrata y entonces los costos se le incrementaron y cuando menos pensó entonces el costo que usted cobró no es acorde a los gastos que está ejerciendo en la auditoría, entonces salió a pérdida. No, uno no puede trabajar a pérdida. ¿Sí ve? Entonces, ¿para qué es la documentación de la auditoría? Para que le facilite todo esto. Le facilita la dirección y supervisión de la auditoría. Cuando usted tiene un equipo auditor y tiene una planificación, entonces venga, vamos a hacer un cronograma. En este y este periodo tenemos 2 meses. Entonces, en este periodo fulano hace esto, fulano hace esto, fulano hace esto, yo hago esto. Hagamos un cronograma y eso es una documentación de auditoría. Entonces llega un momento en el que vamos a hacer un, una, un seguimiento a nuestro proceso auditor. ¿Cómo vamos? Entonces eso le facilita que usted le pueda hacer un seguimiento, que usted diga, venga, estamos como quedados. Fulanito, usted hoy tendría que estar en esta etapa y está todavía en esta. O se le incrementa el trabajo, usted no me está respondiendo, entonces venga, miremos a ver qué tenemos que hacer. O cambiamos los roles, o usted se me duplica, pero me cumple con el proceso auditor. Permite al equipo del encargo rendir cuentas de su trabajo. Entonces, en las reuniones que estamos haciendo periódicas, porque es que uno como líder auditor tiene que hacerle seguimiento y monitoreo a su equipo auditor, porque yo tengo que cumplir. Si yo dije que yo entrego el informe el 26 de junio, como ustedes se comprometieron ya, como los comprometió la universidad ya con a ustedes, el 26 de junio debemos entregar ese informe. Entonces, hombre, ya desde ya, lo que yo les decía al comienzo de tutoría, desde ya tenemos que empezar a trabajarlo, no lo dejen para el 26. Entonces, eso mismo se hace en una auditoría. El líder auditor debe programar unas reuniones semanales, periódicas, dependiendo del tiempo que se van a demorar. ¿Con qué periodicidad vamos a hacer la auditoría? Eso también tiene que estar en la planeación. ¿Con qué periodicidad voy a hacer el seguimiento y el monitoreo? Entonces, si está escrito, si yo tengo un cronograma establecido con cada uno de actividades, entonces eso es parte de la documentación de la auditoría. Entonces le hago el seguimiento, señor auditor, auditor X, venga, usted tiene que estar en este procedimiento, ¿en qué va? Sí, ya lo terminé hoy. Bueno, listo, usted auditor Y, auditor Z, auditor A, ¿cómo vamos? Entonces permite hacerle un seguimiento porque yo tengo que ser responsable con los compromisos que adquirí con quien me contrató. ¿Sirve como un archivo para las auditorías futuras? Claro que sí. Recuerde que decíamos que cuando yo estoy en la planeación, yo le pido al encargado del negocio, llámese gerente, llámese coordinador, llámese como se llame, llámese junta de socios, las posibles auditorías anteriores. Venga, muéstrame si hay auditorías anteriores, y ahí es donde detecté que le hicieron 5 observaciones, 5 opciones de mejora y de esas 5 nomás ha hecho 2. Entonces, eso le sirve para ustedes también a sí mismo. La auditoría que yo deje le servirá como base de inicio al próximo auditor que venga. Esto es necesario para eso.
Un control de calidad e inspecciones de conformidad. Vuelve y me hablan de calidad. Mire, establezcan los mecanismos de calidad, los procedimientos de calidad al interior de su equipo auditor. Entonces, para eso me sirve, para hacer el control de calidad e inspecciones de conformidad. ¿Cómo vamos? ¿Usted está quedado? No, no estoy conforme. Entonces, venga, pues vamos mejorando nuestros procesos aquí internamente. Seguimos con la documentación de auditoría. Registro suficiente y adecuado de las bases para el informe de auditoría. Claro que sí, me pueden servir como evidencia. Recordemos cuando hablamos al comienzo del artículo 9 que leímos de la ley 43, donde decíamos de la documentación de auditoría. Bien es cierto, la documentación es del auditor, pero puede servir como sustento para el informe. Claro que sí. Yo entrego el informe y me dicen, venga, ¿usted bajo qué argumentos me dice que la... Ah, no, mire, es que yo le observé aquí y aquí ella firmó el día que yo estuve al lado de ella observándole todo el procedimiento de las 50 personas que reciben la notaría para autenticar para hacer las autenticaciones. Y ella ahí fue consciente y le dije que ella había, sí, que claro, que hablando, no había observado. Entonces ahí está el soporte. Porque se levantan actas y las actas se tienen que firmar cuando es una observación, el acta se firma por la persona observada y por quien observa. Sirven como evidencia de que la auditoría se planificó y ejecutó de conformidad con las NIA y los requerimientos legales y reglamentarios aplicables. Claro que sí. Si yo voy dejando el documentado eh, cada uno de los procedimimentos que voy llevando a cabo, y ahí voy incluso, yo soy juicioso, entonces le voy colocando en qué NIA la que voy aplicando ahí. Claro que me sirve para evidenciar que efectivamente yo apliqué las NIA. En un momento determinado, la empresa me va a decir, venga, pero es que usted tiene la obligación de aplicar NIA. Ah, sí, mire, ahí le coloqué la notica en cada observación, le coloqué a qué NIA se refería. Les sirve para ir demostrando eso. Y también recordemos que por ahorita decíamos que el auditor en algunos momentos a juicio provisional podrá decir que no aplicó esta NIA en este procedimiento, pero que aplicó otro procedimiento de auditoría. También ahí está, y ahí lo deja documentado. Entonces eso le sirve para que quien le recibe el informe tenga claro a qué se refería en ese momento. Para una prueba de detalle de las órdenes de compra generadas por la entidad. Ahí está. ¿Para qué nos sirve toda la documentación de auditoría? El auditor puede identificar los documentos seleccionados para su comprobación de fechas y números de orden de compra exclusivos, cuando le hace seguimiento al proceso de compra, lo que decíamos inicialmente. Entonces el auditor fue y verificó todo eso, entonces venga, entonces miremos, señor, usted que entonces vamos a hacer la observación, puede hacer mediante observación, puede hacerlo mediante una encuesta. Después más adelante vamos a mirar todos los métodos que hay para que él adquiera su evidencia de auditoría. Entonces ya no fue observación, ya fue mediante una encuesta, ya fue mediante una confirmación, porque entonces yo le puedo hacer una confirmación negativa, una confirmación positiva, o simplemente cuando usted no está relacionado ahí, simplemente no me lo manifieste. Entonces ese me sirve para una prueba de detalle de órdenes de compra. Para un procedimiento que requiera la selección o revisión de todas las partidas que superen un determinado importe. Lo que decíamos inicialmente, yo como auditor voy a establecer desde la planeación, siempre les voy a hablar de la planeación, desde la planeación voy a establecer en qué rango me voy a mover. Si lo voy a hablar en un rango de cantidad de pesos o lo voy a hablar de un rango de procedimiento, de porcentaje. Es decir, las inversiones que se muevan dentro de este rango las voy a revisar. Porque siempre hablemos que estamos tratando de una auditoría por muestreo. Y yo tengo que determinar, desde la planeación determiné cuál iba a ser el porcentaje de muestreo mío. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si yo con base en el porcentaje de muestreo observo que de 10 muestras que analicé, 9 presentan falla. Hombre, yo creo que eso me da a mí a pie a decir que yo debo ampliar mi rango de muestra e incluso ir a revisar el 100%.
pero siempre a juicio del profesional. Entonces yo ahí debo decir, bueno, si es que de 10 muestras que seleccioné, el porcentaje fueron 10 muestras, y de 10 muestras que recibí, 9 tienen esa falla, 9 me presentan errores, eh, inconvenientes, inconformidades. Esto me llama a mí la atención. Entonces, sobre este procedimiento voy a ampliar mi rango. Necesariamente voy a coger el 100%. Y ese margen de error también lo tengo que tener en cuenta en la planeación. Eso no es improvisación. Yo no puedo planificar una auditoría casi que como precisita. Y entonces si usted dejó de respirar un minuto, entonces ya fue un minuto que se atrasó. No. Yo tengo que tener un colchoncito, un margen de espacio, de tiempo, de los recursos y del tiempo respecto a estas situaciones que se me pueden presentar. Porque también se me puede presentar que yo programé que hoy iba a hacer encuestas y, por ejemplo, yo no me alcanzo a imaginar las auditorías que se hayan planeado. No, sí me las alcanzo a imaginar, me imagino que tuvo que hacer muchos ajustes. Las auditorías que se fueron planeado para este año 2020 con todo este proceso de cuarentena. Pues ahorita ya estamos volviendo a salir y que ya, por ejemplo, aquí no hay pico y cédula y bueno, ya hay mucha flexibilidad. Pero, por ejemplo, cuando empezó la cuarentena, que todo el mundo encerrado y que nadie se mueve y que si usted salía, mejor dicho, se contaminaba y llegaba y... Pero, entonces el proceso auditorio ahí en qué quedó. Tiene que haber una flexibilidad, entonces córrase un poquito. Entonces ese es el margen que, claro, que nadie se esperaba este proceso de cuarentena, eso es cierto. Yo creo que en la vida nadie se lo imagina y cuando de pronto yo lo conté a mis nietos, no creo que me lo vayan a creer. Pero se tiene que tener en cuenta ese margen como de un espaciecito para yo no quedar tan precisa y que haya como ese margen de maniobrabilidad. De tal manera que si a mí en una muestra, como decía, de 10 9 presentan error, yo creo que ahí debo reevaluar, venga equipo, reevaluemos esto. Yo sugeriría que cojamos ya el 100% de la evidencia, que ya ahí no sea por muestreo. Entonces es importante que tengamos ese margen en la planeación. ¿Para qué me sirve también? Para un procedimiento que requiera un muestreo sistemático en una población de documentos. El auditor puede identificar los documentos seleccionados, dejando constancia del origen y del punto de partida y el intervalo de muestreo. Esto sí es necesario, ¿por qué? Porque en el muestreo yo siempre debo dejar constancia de qué tipo de muestreo es el que voy a utilizar. Si lo voy a hacer con base en porcentaje, los que estén entre este porcentaje, los que estén entre, lo puedo hablar también de pesos, los que estén entre 1000 o unidades, porque yo no sé a qué le voy a hacer, a qué es que le voy a hacer la auditoría. De pronto le voy a hacer la auditoría a los estados financieros respecto a los inventarios. Entonces necesariamente tendré que ir a cotejar inventarios, tendré que ir a mirar los inventarios que se han levantado y a cotejar. Entonces ahí es donde yo determino cantidades, pesos o porcentajes de mi muestreo. Por ejemplo, que traigo un ejemplo, una muestra sistemática de salida o venta del producto XY en el periodo del 1 de abril al 30 de septiembre, comenzando por el lote número tal y seleccionando 5 productos XY de cada 100. Mire tan fácil que es determinar una muestra. Entonces yo voy a decir, listo, voy a hacerle el seguimiento a este producto. ¿En qué periodo? Mire que lo determino. Del 1 de abril al 30 de septiembre. ¿Con qué lote voy a comenzar? Con el 12345. Lo tengo claro y ya tengo eso definido. Y entonces, ¿cómo voy a hacer el muestreo? Voy a coger 5 productos cada 100. Empiezo. Llegó el 100, cojo estos 5. Estos son mi muestro. Sigo pasando. Porque estamos hablando de productos. Entonces, mire que en la documentación de la auditoría se puede dar esto, pero yo tengo que tenerlo claro, porque si queda en la documentación, cualquiera de mi equipo auditor puede ir a cumplir con esa muestra. Porque si bien es cierto, en el equipo auditor se determinan actividades, habrán momentos en los que fulanito se enfermó, se le murió el perro y entonces está llorando, entonces no puede. O sea, son situaciones que se pueden ir dando y que si está escrito,
el proceso auditor no se va a estancar. Entonces, ¿qué va a pasar? Simplemente, tranquilos, ahí está escrito, hoy había que hacer un inventario y ahí dice cómo se va a hacer. Ah, entonces yo voy y leo, ah, no, esto está fácil, ¿se entiende? Miren, mientras más claro dejemos nosotros la documentación de la auditoría, la planeación de la auditoría misma, más fácil se va desarrollando dentro del equipo auditor cada uno de los percances, se van superando cada uno de los percances que se van presentando, porque nadie es libre de que se presenten percances en la vida. ¿Para qué más me sirve la documentación de la auditoría? Para un procedimiento que requiera realizar indagaciones entre determinado personal de la entidad. Ah, bueno, entonces esto requiere una indagación. ¿A qué personal me le voy a dirigir en esta indagación? Yo no puedo ir a preguntarle sobre el proceso de compras, sobre el proceso de inventarios al de contratación. El de contratación, ¿qué me va a decir? No, aquí simplemente se contrató y se verificó la legalidad del proceso contractual, se verificó que fuera una empresa bien sanamente constituida y ya, y hasta ahí voy yo de ahí para allá no sé. El desarrollo de todo el proceso de compra y de pagos, eso ya no tiene nada que ver conmigo. Entonces, mire, voy a perder tiempo y le voy a hacer perder tiempo a las personas. Mientras que si yo lo tengo claramente identificado en la documentación, ¿qué es lo que voy a hacer? Ah, que es que vamos a hacer indagaciones a las personas de la bodega que reciben la mercancía. Ah, ya. ¿Y a cuántas personas le vamos a hacer esa indagación? Ah, pues yo no sé es que cuántas personas hay allá. Ah, por eso en la planeación usted debe haber conocido cuántas personas habían en la bodega de la empresa. Que es que son 8 y se dividen en turnos de 6 horas cada uno. Entonces, ¿en qué turno lo voy a hacer? Hagámoslo en diferentes turnos. Entonces, todo eso se deja ahí. Para un procedimiento de observación. Entonces, mire, aquí les voy dando de una vez algunas pautas de las formas de evidencia de auditoría. Ahí se van dando. Menos de que me da la tos, por favor. Ahí. Ya. Perdón, un segundito que me da como la tos. Me fue una harinita. Entonces, aquí les voy a dar pautas. Mire, ya hablamos de indagaciones, ya hablamos de observación. Uno, ahí hay uno. Hablamos de indagaciones, hablamos de observación. Entonces ahí vamos de una vez viendo cuáles son los métodos para adquirir una evidencia de auditoría. Ya ahí los vamos viendo como poco a poco y en la medida en que vamos pasando los procesos de auditor. Ya vamos a la línea 240. Responsabilidades del auditor respecto al fraude. Esto es muy importante que le pongamos cuidado. Y yo sé que cuando hablamos de fraude, entonces todos ahí sí abrimos los ojos y de pronto ahí sí como que le prestamos un poquito más de atención. Perdón. Porque mire, el auditor que realiza una auditoría es responsable de la obtención de una seguridad razonable, de que o sea, él va a entregar un informe de una seguridad razonable, siempre lo hemos dicho, de que los estados financieros en su conjunto están libres de incorrecciones, de acuerdo a lo que yo observé, de acuerdo a lo que yo revisé, de acuerdo a lo que me suministraron a mí. Yo digo que obtuve una seguridad razonable de los estados financieros. Debido a las limitaciones inherentes a una auditoría, existe un riesgo inevitable de que puedan no detectarse algunas incorrecciones materiales. Lo que siempre hemos dicho, yo nunca voy a decir que tengo la verdad verdadera, la verdad absoluta de los estados financieros. Simplemente yo digo, de acuerdo a lo que yo recibí, a lo que yo observé, al muestreo que yo seleccioné, obtuve una seguridad razonable de sus estados financieros. O emito mi opinión respecto a sus estados financieros. Y el hecho de que mi opinión sea acorde, apropiada, sea positiva a sus estados financieros, no quiere decir que no hayan habido incorrecciones materiales, no. A lo mejor sí, pero eso no se lo voy a asegurar yo. Yo simplemente digo, de acuerdo a lo que yo observé, digo que hay una seguridad razonable respecto a sus estados financieros. Pueden darse casos que en el porcentaje que yo dejé como muestra de no observable, de no revisable por la auditoría, hayan incorrecciones materiales.
pero de eso no soy responsable yo. Eso es lo que le quiere decir esta NIA 240. Porque en la NIA 240 también dice que eso se debe respecto, que ese se debe a que el fraude puede conllevar planes sofisticados. Es que puede haber un fraude que esté tan debidamente planificado que este riesgo inevitable de que puedan no detectarse algunas incorrecciones materiales en los estados financieros se puede dar. ¿Por qué? Bien sea, bien sea porque en la muestra que yo dejé de observar, que quedó en los valores, cuantías o porcentajes que quedaron por fuera de la muestra aleatoria que se seleccionó, hayan incorrecciones materiales, o bien sea porque el fraude haya sido llevado de tal manera, como tan al detalle y tan bien armado, que yo no lo haya detectado. ¿Qué se pudo haber dado? Mire, la falsificación, la omisión deliberada. Una falsificación, si a mí me pasan una factura para revisarla y para cotejarla con el inventario que el señor que contó, yo debo confiar en que Zafar, por eso es donde la importancia yo le hago firmar a la alta gerencia que la información que me suministren a mí sea de calidad, sea suficiente y adecuada. Porque si a mí me pasa una factura falsa, sí, yo no puedo estar a estar verificando la autenticidad de todos los documentos que me entregan. Yo tengo que confiar también en la empresa que me está suministrando la información. Entonces, si me entregan una documentación falsificada, yo de eso no soy responsable. Eso es responsabilidad suya, señora empresa. O que sencillamente la omisión deliberada del registro de transacciones o la realización del auditor de manifestaciones intencionadas erróneas. Mire, si sencillamente omitieron deliberadamente registrar una transacción o entregarme un documento a mí que era válido y que era preciso para yo entregar un informe adecuado, no es responsabilidad mía, señora empresa. O simplemente cuando yo hice la encuesta, alguien manipuló las encuestas o los encuestados y les dijo respondan de tal manera. Y entonces me entregaron una información a mi errada. Yo no soy responsable de los que sus empleados registraron en esas encuestas. Yo aquí tengo la encuesta y firmada por cada uno de ellos. Entonces, si ya van a verificar la veracidad de estas respuestas, entonces ya será otro momento de auditor y sería otro proceso que no es el mío. Yo simplemente digo, de acuerdo a estos documentos que yo recibí, a estas encuestas que yo recibí, que están válidamente recibidas por ellos, de ellos, yo entrego este informe. Entonces ahí el fraude, yo no soy responsable del fraude, ya es responsabilidad de la empresa, suya como gerente. Si el auditor ha identificado un fraude o tiene indicios de que lo haya, determinará si tiene la responsabilidad de informar de ello a un tercero ajeno a la entidad, lo que hablábamos en un comienzo. Si él detecta que este fraude es de tal magnitud que debe ir a reportarlo a una fiscalía, va y lo hace. Lo que decíamos que hizo la Contraloría ahorita con esas auditorías que efectuó a algunas entidades gubernamentales que adquirieron mercados para el COVID, para atender la emergencia COVID. Ellos vieron la magnitud del despilfarro y del descaro en esas compras, que inmediatamente lo reportaron a la fiscalía, señor procuraduría, mire, tengan, esto fue lo que encontré. Entonces es ahí donde dice, básicamente la NIA le autoriza al auditor, dice, si usted detectó un fraude de tal magnitud que usted considera que lo debe reportar a una entidad externa, reporte. Lo que me decía alguien ahorita que me hacía la pregunta que si a la DIAN, sí. Si usted encontró que verdaderamente eso es un fraude de tal magnitud y lo tiene que reportar a la DIAN, lo reportó a la DIAN. Y ahí no falló a la confiabilidad, simplemente por eso la NIA y nos blinda como auditores y nos dicen, ustedes lo pueden hacer. A juicio suyo lo puede hacer. Claro que lo puede hacer. Véalo aquí. Aunque es posible que el deber del auditor de mantener la confidencialidad de la información de su cliente le impida hacerlo, en algunas circunstancias la responsabilidad legal del auditor
puede prevalecer sobre el deber de la confidencialidad. Mira, aquí está. Sí, señor. Es deber legal suyo ir a denunciar que en esa empresa están lavando activos. Sí, señor, usted lo puede hacer. O se están cometiendo actos ilícitos. Sí, señor, usted lo puede hacer. Porque por eso usted debió haber planificado su auditoría. Y si usted en la planificación de la auditoría tuvo esos indicios, tuvo esa sospecha y sin embargo se metió a auditor, entonces, señor, responda como auditor. Entonces, la norma le da eh, esa posibilidad. ¿Cómo vamos hasta ahí? Bien, profe, gracias. Bien, profe. ¿Quién más me habló por ahí? Entonces que hay 20 participantes, 19, y no me hablaron 4, los otros se me fueron. Están en el descanso, se quedaron en el descanso. Marcela volvió, se me había ido. No, profe, se me cayó un momento la conexión, pero aquí Bueno, estoy. bueno. ¿Qué dudas tenemos hasta ahí? ¿Qué inquietudes tenemos hasta ahí? Recuerden que la sugerencia es que en la medida en que vamos viendo estas niñas, ustedes las vayan aplicando al trabajo, a las pautas del trabajo que les manifestó John Edison. Bueno, entonces digamos que ya casi terminamos el tema porque ya quiero como que hagamos un ejercicio, que alcancemos a hacer un ejercicio en media horita que nos queda. Entonces, respecto a esta NIA 250, dice consideración de las disposiciones legales y reglamentarias de la auditoría. Mire, aquí hay una responsabilidad de la dirección. Es responsabilidad de la dirección, o sea, de la empresa como tal, de quien dirige la empresa, bajo la supervisión de los responsables del gobierno de la entidad, asegurar que las actividades de la entidad se realizan de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias. Esto me lo debe manifestar la dirección a mí. Porque es que es su responsabilidad, señor, que usted vele por el cumplimiento de la normatividad. Básicamente, palabras más, palabras menos. Hay normas legales y reglamentarias, listo. Entonces, con la normatividad que hay, interna y externa, usted es responsable como coordinador de esta empresa, como quien dirige esta empresa, llámese gerente, llámese coordinador, llámese junta de socios, como lo queramos llamar, la alta gerencia en términos generales, porque también para la entidad pública existe el gobernador, el alcalde, el presidente de la república. Es responsabilidad suya velar porque aquí se cumpla la normatividad legal y reglamentaria. Esa es responsabilidad suya. Porque la responsabilidad mía es obtener una seguridad razonable. ¿De acuerdo a qué? De los estados financieros. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a la información que usted me suministra, que su empresa me suministra a mí. Y que estén libres de incorrecciones materiales debidos a fraude o error. Entonces, el hecho de que yo diga que, y lo que decíamos ahorita, el hecho de que yo diga que hay una seguridad, que obtuve evidencias para decir que hay una seguridad razonable de los estados financieros, no quiere decir que yo le esté asegurando que aquí no hubo fraude o error. No. Simplemente el material que yo recibí, en los soportes que yo recibí, le puedo evidenciar que hubo, que obtuve la suficiente documentación para decirle que hay una seguridad razonable de sus estados financieros. El auditor no es responsable de prevenir incumplimientos. Es que muchas veces cuando ha sucedido que cuando alguien hizo una auditoría, por ejemplo en el caso hablemos de la Contraloría, que ocurre que hoy de pronto salta, no hablemos del problema del COVID porque ellos hicieron la auditoría casi que al tiempo, pero por ahí al tiempo resulta y pasa que dicen que en determinada entidad, fulano de tal, Pepito Pérez, fue a dar a la cárcel por peculado. Entonces hay quienes salen, ¿y la Contraloría dónde estaba? ¿Y qué pasó con la Contraloría? Entonces ahí es donde dice el auditor, venga, es que yo no soy responsable de prevenir incumplimientos.
Yo hice una auditoría respecto a un muestreo de unos estados financieros, pero yo no audito el 100%, yo no soy responsable de los incumplimientos que hubo allá. En lo que yo observé, en lo que yo audité, obtuve una seguridad razonable de esa información, de ese ítem del balance, de lo que me mandaron a auditar. Pero yo no soy responsable de que haya incumplimientos en esa empresa, jamás. Eso lo dice claramente la NIA, y bienvenida sea esa expresión ahí, porque la verdad que normalmente le echan la culpa al auditor de lo que ocurre allá. Cuando el auditor simplemente verifica quién es el responsable, el gerente, el coordinador, el presidente, el gobernador, el alcalde, más nunca el auditor. La última que vamos a ver hoy es esta NIA 260. Me interesa mucho que le prestemos atención a esta NIA 260, que con esta terminemos la tutoría de hoy. Yo creo que si de pronto no alcanzamos a hacer el ejercicio, pero entonces se los voy a dejar planteado en la plataforma, porque me interesa que hagamos ese ejercicio bien juiciositos. Esta NIA 260, ¿qué me dice a mí? Respecto a la comunicación con los responsables del gobierno de la entidad. Entonces traté como de resumirla en este bosquejo que les traigo acá. Entonces, en este bosquejo que les traigo acá, ya sí quería que lo vieran. ¿Qué quiere decir esta NIA? Mire, debe haber una comunicación en doble sentido, como por todos lados, pero primordialmente entre los responsables del gobierno de la entidad. Llámese responsables del gobierno de la entidad, siempre vamos cuando hablemos de responsables del gobierno de la entidad, vamos a hablar de la máxima autoridad de esa empresa o entidad pública si es el caso. ¿Qué le debe suministrar la alta gerencia al equipo auditor? Información necesaria para el ejercicio auditor. Eso es pues indispensable, que aquí se comprometan a que si yo necesito que me audite las inversiones, que me entregue esa información respecto a las inversiones en ese periodo en que quedamos. ¿Qué le debe suministrar? El conocimiento de la entidad y su entorno. Bueno, entréguele toda la información respecto a la creación de esta empresa, respecto a de dónde provienen los recursos o en qué los estamos invirtiendo, cuáles son nuestras empresas fachadas si es que las hay. Pero entréguele toda esa información de tal manera que el auditor pueda generarse una imagen clara y precisa de a dónde es que está llegando. Indicar las fuentes de evidencias. Quiere decir esto, que le va a decir al auditor, los responsables y los roles, le va a decir al auditor, mire señor auditor, para usted llevar a cabo esta auditoría de los inventarios, quienes le van a suministrar la información a usted son estos señores que reciben allá en bodega, en primera instancia, se llaman así, tienen estos horarios y tienen estas responsabilidades. ¿De qué? De contar uno a uno los elementos que llegan respecto a la factura. Una vez revisada por fulanito de tal. Entonces ahí le va a entregar los responsables y los roles para efectos de que el auditor vaya a la fija cuando vaya a hacer una observación, una indagación o una encuesta. Lo importante, hechos o transacciones específicos de auditoría. Esto sí es vital. No debería estar escrito en la NIA, pero mire que tiene que estar. ¿Por qué? Porque es que muchas veces pretenden que el auditor llegue con una bolita mágica y le adivine todo. Pero eso usted no lo suponía. Y eso, no, yo no tengo por qué suponer aquí nada, señor. Yo vine a que usted me entregue información y con base en esa información que usted me entregue, yo crearme un criterio para entregarle un informe. Bien sea a usted, bien sea al superior suyo, al que sea, pero yo tengo que entregueme la información respectiva. Del equipo auditor hacia la alta gerencia. Tiene que haber una descripción general del alcance y del momento de realización de la auditoría. Dígale claramente, eso cómo lo obtuvo en la planeación. Dígale claramente cuál va a ser su alcance, o sea, qué es
la expectativa que usted tiene de esta auditoría, si se la voy a cumplir al 100% o en qué porcentaje se la voy a cumplir, de acuerdo a lo que yo ya observé y a lo que percibí de su empresa. ¿Qué le debe entregar? Hechos significativos y relevantes. Esto lo puede ir entregando en el transcurso de la auditoría, dependiendo lo a juicio profesional, la inmediatez que vea para que tome una decisión. O lo puede dejar para el final del proceso auditor o sencillamente irlo entregando poco a poco. Que han cumplido los requerimientos éticos aplicables en relación con la independencia. Que efectivamente mi equipo auditor no tuvo ningún nexo con ningún proceso de su empresa. Mi equipo auditor no tiene ninguna familiaridad con ninguno de la empresa. Eso es importante, eso está dentro de la ética. Que si yo voy a ejercer la auditoría en esta empresa, entonces que dentro de mi equipo auditor no esté el esposo de, la novia de, la sobrina de, el primo de. No. ¿Para qué? Para que ejerzamos nuestra independencia en todo nuestro actuar. Entonces ahí le pide eso. Que no haya recibido el carrito de regalo antes de, o así sea una botellita de whisky. Bueno, que simplemente en todo mi actuar, en todo mi equipo, o actuar con independencia, porque no tiene ningún nexo con. Eso es importantísimo. Que también le manifieste las dificultades significativas surgidas durante la realización de la auditoría. Esto es vital que la alta gerencia lo sepa. Dígale a la alta gerencia: mire, señor gerente, es que encuentro cierta apatía en el jefe de compras para adelantar este proceso. Entonces tiene que irlo manifestando en la medida en que se le van presentando los inconvenientes. ¿Para qué? Para que el gerente pueda tomar alguna decisión a tiempo y no espere hasta el final de la auditoría para decirle: no, es que como no se pudieron hacer encuestas, porque definitivamente el director de esa área fue muy escéptico respecto a esta auditoría. Venga, ¿cómo así? Usted apenas me lo viene a decir. ¿Usted por qué me lo dice hasta ahora? Ya cuando me está entregando un informe. ¿Por qué no me lo dijo en su momento y yo inmediatamente voy y hablo con él o miro a ver qué es lo que le pasa o le cambio entonces de método para que usted llegue le llamo a los empleados acá o hubiéramos tomado alguna decisión? Esta no es hora de usted decírmela. Entonces eso es lo que tiene que haber, siempre dice la NIA, que haya reciprocidad en la comunicación. Que no seamos allá como en un cubículo, como somos los dioses y aquí nadie nos alcanza y no. Que siempre haya esa armonía y esa comunicación sin que pasemos pues como a la demasiada familiaridad de tal manera que ya la independencia se rompa. Entonces me dice: ojo, siempre tiene que haber independencia en su actuar, pero que haya una comunicación fluida en ambas partes. Y como tenemos que entregar unos papeles de trabajo, entonces deje documentada la comunicación. Puede ser mediante un correo electrónico, puede ser mediante un oficio, puede ser que hicimos una reunión y entonces levantemos un acta y respondamos por eso los dos. Eso es lo que le va diciendo la niña. Haya familiaridad, pero claro, siempre que haya la independencia. También, ¿qué le dice? Mire, usted también como responsable del gobierno, usted también como alta gerencia, tiene que tener una comunicación directa con los responsables del proceso financiero, porque recordemos que la NIA se aplica a auditorías a estados financieros. Entonces, mire, señor, usted también como gerente de esta empresa tiene que tener una comunicación directa con los responsables del proceso financiero. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad suya? Supervise el proceso de información financiera, reduciendo así los riesgos de incorrección material en los estados financieros. Es su responsabilidad estar atento a supervisar permanentemente ese proceso financiero para minimizar, pero todo lo que más usted pueda, las incorrecciones materiales. Es su responsabilidad, señor gerente. ¿De qué responsable también es la gerencia? De diseñar, implementar y mantener un control interno adecuado. Miren, siempre hablamos de un control interno adecuado, lo que hablábamos en un comienzo. El control interno no es una oficina que está establecida legalmente en las entidades públicas. Eso es una oficina que coordina
pero el control interno son las actividades, es el autocontrol, es que se establezca una conducta de autocontrol, que si yo verifico que, sí, que mi proceso, que es, lo que decíamos en el proceso de la factura, que si yo como departamento de contabilidad soy responsable y hago mi proceso en debida forma, reviso la factura, la causo y la entrego dentro de los términos cumpliendo las políticas de operación al proceso de tesorería, ya estableció un autocontrol, eso es responsabilidad de quien, de la alta gerencia. ¿Cómo? Establezca las políticas, hágale una supervisión, hágale un monitoreo, esté pendiente de, eso es lo que le dice acá. Respecto a los responsables del proceso financiero, también tiene que haber una comunicación directa con el equipo auditor. Y mire que también es en doble sentido. Entonces, ¿qué tiene que haber acá? Un suministro de documentos, este le va a solicitar una información y entonces este va a tener un suministro de documentos e información relevantes para auditoría. Miren, entonces tiene que haber unas encuestas, tiene que responder unas entrevistas. Ah, sí, señor, esté disponible para. ¿Y quién hace que esto fluya? La alta gerencia. La alta gerencia es la que le dice, mire, señores, equipo auditor, les presento a los responsables del equipo financiero. Señores responsables del equipo financiero, les presento al auditor. Por favor, están atentos a lo que el equipo auditor requiera. Si le van a hacer una encuesta, respóndalas con la sinceridad que se requiere. Si le van a hacer una entrevista, sea cordial, sea amable, entregue la información que ellos necesitan porque es por nuestro bien, es para nuestra mejora, es para evitar incorrecciones, es para detectar situaciones anómalas y corregirlas a tiempo. Cuando hay una observación de los procesos con puntos de controles y riesgos, este equipo auditor podrá venir acá a observar lo que decíamos al comienzo, ir a observar el proceso de la en la notaría cuando la niña recibe la cédula. Mire, no se incomode porque él le va a estar aquí todo el día y va a estar haciendo unos chuleos y unos chequeos. Entonces, por favor, actúe con naturalidad, actúe con normalidad, no se me estrese, pero tampoco voy a cometer pues bestialidades que porque el auditor está aquí, entonces voy a hacer quedar mal mi empresa. O al contrario, entonces voy a coger la hojita y voy a ser demasiado exigente con el señor que llegó. Entonces la gente va a decir, venga, ¿y usted por qué me está actuando tan raro? Si yo he venido aquí a autenticar muchos documentos, ¿y usted qué le pasa? ¿Está enferma? ¿Está indispuesta? Entonces se va a notar que es que la persona está actuando de manera que no es lo normal. Entonces, ¿qué le va a decir el responsable de la gerencia? Actúe con naturalidad, actúe con normalidad, pero atiéndame por favor al equipo auditor. Señor equipo auditor, aquí está este equipo que es el que le va a entregar la información respectiva. ¿Tenemos alguna duda, alguna inquietud hasta acá? ¿Alguna observación de mejora? No, profe, No, pues hasta profe. el momento bien. No, profe, gracias. No, profe. Bien. Bueno, pues la intención mía era que hoy hiciéramos, no, yo no les voy a subir la plataforma, la intención mía era que hoy hiciéramos por parejas, aunque sí me gustaría que me dijeran cómo ustedes ya se organizaron por parejas, los organizo yo o cómo lo vamos a trabajar, porque ya dijimos todos que sí, vamos a trabajar por parejas, los trabajos que vamos a hacer. Entonces me gustaría que me dijeran si ustedes ya están organizados por parejas o si ustedes se pueden organizar y me mandan al WhatsApp las parejas o las organizo yo en el WhatsApp y se las envío ahí mismo en el grupo del WhatsApp. Sí, Profe, yo profe, no sería organicemos bueno por que las WhatsApp. organice. Alejandro, ¿qué me dice? Profe, pues que sería bueno que las organice, pues igual ninguno nos conocemos, pues sería bueno. Perfecto, ¿todos están de acuerdo con lo que dice Alejandro? No, Según, profe, pues, No, si hay, no, perdón, porque es con los que sí nos perdón. conocemos. Moción de orden, eso sí. Entonces, por favor, los que no están de acuerdo con lo que dice Alejandro, por favor me manifiestan con quién se quieren hacer en pareja. Por ejemplo, Alejandro me dice, no hay ningún inconveniente, organízalo usted porque yo no conozco a nadie, es la percepción de él y es válida. Pero si algunos ya se conocen, entonces o me lo manifiestan en este momento, me dicen, no, yo voy emparejado con fulano de tal, no tengo ningún inconveniente y así lo manejamos. Entonces que me manifiesten en Profe, este yo ya momento. tengo compañera.
Yo soy Sebastián, ¿con quién? Soy Sebastián de Razo con Patricia Velázquez. Listo. ¿Quién más ya está organizado? Yo también. Yo soy ¿quién? Kevin Restrepo. Kevin, ¿con quién? Erika Betancourt. Con Erika. Perfecto. ¿Alguien más ya tiene compañero o compañera? Sí, profe. ¿Quién es? Joana Bermúdez y Luisa Fernanda Colorado. Joana y Luisa Fernanda. ¿Listo? ¿Quién más? Ángela Londoño y Epimenia Orjuela. Ángela y Epimenia. Profe Carolina Garzón y Diana Valdés. Carolina y Diana. ¿Quién más? Nuri y Jessica. Nuri. Y Jessica Chica. Nuri y Jessica. ¿Listo? ¿Quién más? ¿Hay alguna otra pareja? Bueno, listo. Entonces aquí tengo que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 parejas ya armadas. Los demás, entonces yo les envío el compañero o compañera de la pareja al WhatsApp. Y también lo subiría a plataforma para que como de pronto si el WhatsApp se nos borra, no, ay, profe, borré el WhatsApp y entonces no quedé con quién. Entonces se los voy a subir al WhatsApp y también lo voy a subir a la plataforma por parejas y les voy a establecer entonces lo que vamos a ir haciendo por parejas. ¿Les parece? Está bien, profe. Sí, profe, perfecto. Sí, profe. Bueno, mi compromiso el día de hoy, entonces es que termino esta sesión y les voy a subir la información de mañana y la solicitud de lectura de mañana. Aspiro y espero entonces que a ese sí le saquemos tiempito para que sea más interactual. Es que estoy viendo que esto se me está volviendo como de hablar y hablar y hablar y me gusta más que haya un interactuar. Entonces, ese interactuar, ¿cómo se da? Cuando usted ya al menos tiene una lectura del documento. Entonces, usted tiene una lectura del documento y ya viene con inquietudes o ya viene con ejemplos. Ay, vea, profe, yo leí esto y entonces más o menos esto ocurre en tal empresa y entonces tal otro, o en qué momento se da esta situación, entonces ahí empezamos a interactuar entre todos. Otro aporta algo y así, como que hayan aportes de todos, me gusta más. Aunque sea así como vamos, me lo están entendiendo, pues bueno, ese es el objetivo. Que cumpla el objetivo, listo, válido. Pero me gustaría más que ese objetivo lo cumpliéramos con un interactuar, con uno solamente hablar y hablar y hablar, sino que interactuemos. Y que de todos modos sigan trabajando con él, sigan diligenciando el trabajo que tienen que entregar al final. ¿Para qué? Para que cuando tengan alguna duda, porque recuerden que uno a veces lee un documento y dice, ah, no, eso está fácil, pero ya cuando se va a hacerlo, donde empiezan las inquietudes. Que si se le presenta una inquietud como la que se le presentó a una compañera hoy acá, aprovechemos que está el profesor John Edison Amortegui para que nos aclare la duda a tiempo. Entonces mire qué bueno que ustedes sigan, empiecen a diligenciar ese documento de tal manera que les genere dudas. Miren, aprovechen estos momentos para aclarar las dudas sobre ese trabajo, porque recuerde que es el único documento que va a certificar el seminario, ese trabajo. Entonces, por eso es importante que ustedes aprovechen este momento. Voy a detener ya.